Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la escuela dominical del día de hoy. Vamos a estar viendo el capítulo 4 de Santiago. Realmente ahí hay mucha enseñanza y que debemos de poner en práctica, porque todas estas cosas nos ayudan a nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a ir entonces a Santiago capítulo 4. Pero antes me gustaría leer los últimos versículos de Santiago capítulo 3, porque son de muy... Es importante, van enlazados, digamos, con lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4. Entonces vamos a ir a los últimos versículos de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 17. Ahí algo muy importante lo que nos enseña es que hay sabiduría terrenal y hay sabiduría de lo alto, del cielo. Entonces dice capítulo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, oiga bien, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, ahí nuestra conducta tiene que ver, ante situaciones difíciles, adversas, ¿cómo vamos a contestar? O sea, por eso dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces aquí nos está mostrando la sabiduría, ¿verdad?, que es terrenal, que es humana. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Verdad? Los resultados, el producto, ¿verdad?, de los celos y contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ahora viene la sabiduría que nosotros debemos practicar, que es de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, que inclusive ese tema es el que sigue en el 4, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta tarde en que estamos reunidos, estudiando la palabra, Padre. Te pido, Padre, que nos bendigas, Señor, en esta enseñanza, Señor, y que cada uno de los hermanos recibamos y salgamos edificados, Padre, con la escuela dominical del día de hoy, Padre, porque es tu palabra la que estamos leyendo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, hermanos, vamos a ir a capítulo 4 de Santiago. El título de la lección se llama Presentándose sumisamente. La humildad, la humilde dependencia de una fe, de una verdadera fe. El objetivo, ¿verdad?, de esta lección es, en vez de juzgarse unos a otros, nosotros debemos ser sumisos los unos a los otros. Humillarse a sí mismo delante de Dios es la clave del éxito espiritual. Entonces, para iniciar, dice, el humilde carácter de una fe viva. El humilde carácter de una fe viva. Entonces, vamos a ver, punto número 1, dice, la fuente del conflicto. Y vamos a leer versículos en Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice así. Y es una pregunta que hace Santiago aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
Entonces ahí iniciamos, ¿verdad? El punto número 1, la fuente del conflicto, es lo que vamos a ver, y el humilde carácter de una fe viva. Entonces en los primeros versículos de Santiago, del 1 al 3, vemos razones de contienda en la familia, porque las hay, en la vecindad en donde vivimos, en la iglesia, en el país y entre países. Entonces vemos que Santiago aquí describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de guerra y los pleitos, ¿verdad? Estas batallas son amargas y severas. Realmente cuando hay contiendas, realmente alguien sale dolido, alguien sale perjudicado. La fuente de guerra y pleito siempre es la misma. Hay alguna raíz de carnalidad, una guerra interna del creyente con respecto a la lujuria y la carne. O sea, eso está en nuestros miembros. Por ejemplo, esa pregunta que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la de Dios, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos que nosotros tenemos ese problema, la carnalidad, digamos, que hay en nosotros, está peleando, siempre quiere la parte de ella. Nosotros venimos a Cristo, pero esa parte carnal siempre está luchando en nosotros. Y es cuando nosotros buscamos siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios, y es cuando el Espíritu Santo es que nos ayuda. Entonces, nuestra alma está a veces obedeciendo a la carne y a veces nuestra alma está obedeciendo al Espíritu Santo. Claro, lo correcto es verdad que nosotros siempre estemos en comunión con el Espíritu Santo para no tener eso de estar en dos aguas, que no es correcto. Ahora, los dos tipos de pasiones que llevan al conflicto son descritos. Las pasiones llevan al conflicto. Codicia y no tenéis, que eso lo estamos viendo aquí. Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis de envidia. O sea, la ira y la ansiedad llevan al conflicto. Matáis. Pero es algo interesante que Jesús inclusive nos dejó un ejemplo de matáis. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vea que cómo Jesús nos lleva inclusive a lo realmente cómo Jesús quería o quiere que nosotros actuemos, que tengamos en nuestra mente que a veces, como le decía la otra vez, nuestras palabras a veces pueden ser una piedra que va a golpear, o puede ser un panal de miel que va a endulzar la vida y las palabras van a ser buenas, o una piedra o un cuchillo que más bien va a dar una herida, esa palabra va a estar inclusive ahí y nos va a herir. Pero vamos que dice en Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús y la ira, el título dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fausto es estúpido o es necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vemos la importancia, ¿verdad?, de que nosotros debemos de estar en paz con todos, en paz con los hermanos, paz en nuestra casa, en nuestra familia, y la verdad que paz con los vecinos, porque ¿qué testimonio vamos a dar si los vecinos saben que nosotros somos cristianos
evangélicos, es lo primero que van a decir si nosotros no hacemos algo malo. Si contestamos mal, ellos lo primero que van a decir, de ahí, ¿a dónde está que son evangélicos? Porque las personas siempre, a veces no nos damos cuenta, pero las personas siempre nos están observando. Sabe a dónde vamos los domingos, y entonces todo esto nosotros debemos de cuidarlo. Ahora, la razón de que estos deseos destructivos existen entre los cristianos, o sea, esos deseos de codiciáis, ellos no buscan a Dios en su necesidad. O sea, por eso es que dice dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, la razón de que estos deseos destructivos existan entre los cristianos es porque ellos no buscan a Dios en su necesidad. Porque no pedís. O cuando ellos piden a Dios con motivos puramente egoístas. Pedís mal. Entonces nosotros tenemos hasta eso tener cuidado cuando vamos a pedir algo. Realmente cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, tiene que ser en la voluntad de Él. No es por motivos personales, de gratificación personal, no. Cuando nosotros le vamos a pedir a Dios algo, es siempre pensando en la obra. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, por ejemplo, que, en Génesis 28, versículo 20, aquí dice que hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, él está pidiendo cosas materiales, o sea, cosas necesarias. Ahora vea lo que dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, aquí vemos a Jacob haciendo una petición que está relacionada directamente, está pidiendo cosas, pero él siempre en su mente lo está haciendo pensando en Dios, pensando realmente que Él es el que le va a suplir. O sea, cuando nosotros pedimos cosas que no son, pedimos cosas, ¿verdad? Pero que no están en la voluntad de Dios, o sea, se está pidiendo mal. Entonces aquí el consejo en Santiago es que nosotros debemos de pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Los deseos destructivos persisten aún cuando oramos, debido a que nuestras oraciones pueden estar centradas en la satisfacción propia. Hay otra, por ejemplo, la mamá de Samuel, Ana, la mamá de Samuel, Ana, era una mujer estéril. Ella fue le fue a pedir a Dios que quería, o sea, tener hijo. Entonces ella fue a pedir, pero vean que Dios sí le concedió. Y no solo tuvo a Samuel, después de Samuel tuvo otros hijos, o sea, Dios respondió. Pero aquí lo interesante es que ese primer hijo aquí fue dedicado a Dios. Y sabemos cómo la petición siempre está buscando esa relación con Dios. Debemos de recordar que el propósito de la oración no es la de persuadir a un Dios renuente para que haya lo que pedimos. O sea, el propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la de Él, el pedirle que Él cumpla su voluntad en la tierra. Y es que eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. Eso de nuevo, hermano, por favor. Debemos de recordar que el propósito de la oración no es la de persuadir a un Dios renuente para que haga lo que pedimos. Es el propósito de la oración es la de alinear nuestra voluntad con la de Él, el pedirle a Él que cumpla su voluntad en la tierra. Mateo 6:10 es un ejemplo, por ejemplo, donde se pide la voluntad. Vamos a ver qué dice Mateo 6:10. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice,
Vea lo que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si nosotros queremos pedir bien y queremos tener respuestas, siempre tienen que ir nuestras oraciones en esa dirección, buscando la voluntad de Dios. Continuando con Santiago, hermanos, vamos a ir al capítulo siempre 4, versículos 4-5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos angela celosamente? Voy a repetirlo, es una pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos angela celosamente? Bueno, voy a repetir desde el 4. Oh almas adúlteras. Vamos a ver, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces aquí vemos, al menos la palabra almas adúlteras en el Antiguo Testamento era cuando, por ejemplo, Israel se iba tras de dioses ajenos. Ese era digamos, un vocabulario que Jehová usaba para decirles que eran unas almas adúlteras. O sea, esta es una corrección amorosa de Dios en el Antiguo Testamento, cuando hablaba, oh Israel, eres adúltera. Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento cuando su pueblo fue atraído a cierta forma de idolatría. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nacimos de nuevo. La Escritura nos dice claramente que al único que tenemos que ir a adorar es a Jesucristo. Si alguna denominación nos enseña que hay otras cosas o otras personas que hay que pedirle, eso es incorrecto. Porque si nosotros, digamos, dejamos de poner nuestra vista en Jesucristo, Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son los donde nosotros nos dirigimos siempre. Si lo hacemos después en otras personas, digamos, ya nosotros nos estamos convirtiendo en almas adúlteras. Y eso pasa, ¿verdad? Hay denominaciones donde además de que les enseñan de Jesucristo, pero también les enseñan a adorar personas que ya han fallecido, les enseñan inclusive a hacer romerías para ir a adorar algo que no esté en la Biblia. Esas son almas adúlteras. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 23, Ezequiel capítulo 23, versículo 37, dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por fuego quemándolos. O sea, aquí Jehová está hablando, o sea, adúlteros es en ese sentido, ¿verdad? Que está hablando. Cuando nosotros nos desviamos de la sana doctrina. Por eso es importante, hermanos, tener siempre las Escrituras en nuestras manos y entender, bueno, realmente nosotros lo tenemos claro, que es al único que adoramos, ¿verdad?, es a nuestro Señor Jesucristo, que solo por Él tenemos la salvación, solo por Él vamos a tener vida eterna. Después nos está hablando, ¿verdad?, en este versículo de Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo en rebelión en contra de Dios y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Santiago nos está poniendo en nuestra conciencia que nosotros, digamos, debemos de tener cuidado con lo que vemos en el mundo, no dejarnos introducir en el mundo, sino tener presente, ¿verdad?, estar aparte, ser apartados. Ya en Mateo capítulo 6,
versículo 24. Dice, leemos, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Aquí está hablando de las riquezas. Pero el principio es igual. Nosotros no podemos estar en el mundo y decir que somos cristianos. Nosotros no podemos estar atentos a las enseñanzas del mundo, porque ahora el mundo está enseñando cosas muy, o sea, siempre las ha enseñado y nosotros, conociendo la verdad, no podemos ir a aprender del mundo. Nosotros tenemos que aprender de las Escrituras. Aún el deseo de ser amigo del mundo se pone a sí mismo en enemistad con Dios. La presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. Entonces, algo importante que en versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora vamos a ir al punto número 2. Dice la solución de gracia. La solución para la contienda, en humildad, ponerse bien con Dios. O sea, si nosotros queremos llevar una vida donde no haya contienda, es en humildad ponerse bien con Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 10. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí algo interesante, hermano, es que nos comienza a hablar de humildad. Humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes se refiere a la habilidad y la capacidad para realizar una tarea. Entonces, humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Puede ser humilde y a la vez ser audaz y valiente. Entonces, humildad. Ese es el tipo de humildad que reconozcamos realmente en quién hemos puesto nuestra confianza. O sea, que no es en nuestras propias formas que nosotros vamos a actuar, sino esperando en Dios. Pero el de mayor, ahora dice aquí, versículo 6, pero él da mayor gracia. El mismo Espíritu Santo que nos condena de nuestros compromisos también nos dará gracia para servir a Dios como deberíamos. Pero en esta gracia solo viene a los humildes. O sea, realmente tenemos que pensar en eso, en los humildes. O sea, en las personas que ponen su confianza en Dios, que en ningún momento se vuelven autosuficientes, sino que su dependencia, que todo lo que viene y todo lo bueno viene de Dios. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda. Entonces, pero Él da mayor gracia. Pero esta gracia solo viene a los humildes. O sea, aquí nos dice Santiago, a los humildes. O sea, es una promesa. Dios resiste a los soberbios. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios bendiga a la luz de mis méritos. Eso es lo que dice una persona orgullosa. Es que Dios me tiene que bendecir porque yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho aquí. Ya sea que fuera reales o imaginarios esos hechos. Ahora, pero la gracia no tratará conmigo en el fundamento de lo que hay en mí, bueno o malo. O sea, la gracia es la diferencia. Pero en el fundamento de lo que es Dios. Entonces, si nosotros vamos a depender de Dios,
O sea, la gracia es un regalo inmerecido realmente. La gracia es la que nos ayudará. Es una promesa. Entonces vemos que por la gracia no tratará conmigo en el fundamento de lo que hay en mí, bueno o malo, pero en el fundamento de lo que es Dios. Y da gracia a los humildes. No es como si mi humildad se ganara. La gracia de Dios, la humildad apenas nos coloca en la posición para recibir el regalo que Él gratuitamente nos da. En 2 Corintios nos habla de esto, de la gracia. Muy claro, ¿verdad? Nos dice. De Carta de los Corintios, capítulo 12, segunda. Versículos 9 dice, segunda Carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una promesa. Hay que ser humilde. Debemos de tenerlo presente. Esa humildad, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que todo proviene de Dios, es Dios quien nos da los dones y no nosotros que vayamos a ser autosuficientes. Eso no va a bendecir cuando pensamos que somos independientes. Entonces, a la luz de la gracia ofrecida, solo hay una cosa que hacer: someteos a Dios, ponernos en orden bajo Dios, el rendirnos a Él y empezar a recibir los beneficios de su reinado. Entonces, tenemos que, para resolver los problemas de la carnalidad y de los pleitos que ocasiona, debemos también de resistir al diablo. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que huirá de nosotros. Vean los beneficios que se tiene, ¿verdad? Cuando estamos bien con Dios. Pero hay que hacerlo. O sea, las enseñanzas que nos estaba dando Santiago, hay que aplicarlas a nuestras vidas. Y ahí es donde vamos a ver los resultados. Resistir viene de dos palabras griegas: estar en pie y en contra. Entonces, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una invitación y una promesa. Si estamos lejos de Dios, Él no está alejado de nosotros. Nosotros mismos son los que nos alejamos. Cuando nos dice, así que afligidos y lamentáis y llorad, pues prácticamente ahí lo que está diciendo es que nos arrepintamos. Que reconozcamos, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores. Que lo reconozcamos. Afligidos, Santiago 4, versículo 9. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es algo que nos está hablando de arrepentimiento genuino. Reconocer que pecamos, reconocer, ¿verdad?, que nos equivocamos a veces. Y es la Escritura, ¿verdad?, la que nos va guiando y nos va diciendo en qué fallamos, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar. Así que afligidos y lamentad y llorad, pues es apropiado en cuanto a la convicción de pecado y somos obligados a buscar la limpieza en la cruz. Mientras llegamos como pecadores ante Dios, no como un religioso autosuficiente, nos humillamos apropiadamente ante Dios. Entonces Él nos exaltará debido a que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes y gracia. El favor inmerecido de Dios siempre nos exalta. Hará. El punto número 3 es los pasos a la paz. Los pasos a la paz. Eso está en Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 12. Ahí vemos que las soluciones para la contienda: ponte bien con otras personas. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, entonces vemos que el humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponernos bien con los demás. Hemos visto humildad, ahora vemos humillarnos ante Dios, pedir perdón. O sea, todas estas cosas nos van a llevarnos bien con los demás. Pero primero tenemos que estar bien con nuestro Dios. Entonces, cuando estamos bien con los demás, esto se mostrará en la forma en que hablamos acerca de ellos. O sea, vamos a tener cuidado de hablar de los demás. O sea, vamos a ser sabios para hablar y no crear contiendas. Cuando juzgamos a nuestros hermanos, nos ponemos en el mismo lugar y en efecto juzgando la ley. Esto es algo de lo cual no tenemos autoridad para hacer debido a que uno solo es el dador de la ley. Entendemos que Jehová es el que hizo la ley. Por lo tanto, Él es el único que puede juzgar. Por eso es que dice aquí, es el único que puede salvar y perder. Por ejemplo, cuando en un gobierno, por ejemplo, cualquier gobierno de cualquier país, las leyes las hace, por ejemplo, en este caso en nuestro país, la Asamblea Legislativa. Y quien cumple, ahí están los jueces. O sea, solo ellos pueden aplicar la ley, solo ellos pueden juzgar. Los otros ciudadanos nada más esperamos que las leyes nos ayuden, que las leyes nos protejan. Pero digamos, quienes hacen la ley, poniendo el ejemplo, es el gobierno. Y para eso tiene los que hacen la ley, las asambleas legislativas y los jueces del Poder Judicial, donde están los jueces. Entonces, digamos, el único que puede juzgar, en este caso ya en nuestra vida, es Dios. O sea, nosotros no podemos ponernos a estar jugando, ¿verdad? Porque realmente nosotros somos necesitados más bien de la misericordia de Dios, cada uno de nosotros. Santiago capítulo, versículo 4 del 13 al 16, dice, no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, está inclusive exclamativo ahí, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, sí, el Señor quiere. Ahí estamos demostrando humildad, ¿verdad? Sí, el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Entonces aquí nos enseña una dependencia humilde de Dios, o sea, una dependencia humilde de Dios, una precoacción contra una actitud de independencia de Dios. O sea, nosotros debemos siempre depender de Dios, nunca ser autosuficientes o creernos que nosotros podemos hacerlo todo. No, en nuestra mente y en nuestro corazón siempre debemos de depender de Dios. Entonces aquí Santiago reprende el tipo de corazón que vive y hace sus planes aparte de una conciencia constante de la soberanía de Dios y una subestimación de nuestras propias limitaciones cuando decimos, ¿sabéis lo que pasará mañana? Nosotros no lo sabemos. Santiago nos llama a considerar lo frágil que es la vida humana y el hecho de que vivimos y nos movemos solo bajo el permiso de Dios. Eso debe estar siempre en nuestra conciencia, siempre. Realmente Dios es el que tiene el control de todo, de nuestra vida. Santiago no nos desamina de planear y hacer, solo que no lo hagamos aparte de Dios. O sea, todos nuestros planes siempre deben de estar, como iniciamos la lección, todos nuestros planes, ponerlos en manos de Dios. No siempre, para que podamos tener resultados.
Ahora nos dice, también habla de la jactancia. No es que la pura jactancia lo que nos hace pensar que nosotros podemos vivir o movernos y tener nuestro ser independiente de Dios. Esta jactancia es la esencia del pecado, una independencia orgullosa, la raíz de todos los pecados, como fue con el caso de, por ejemplo, Lucifer. Eso está en Isaías 14, 12, 15, donde vemos el orgullo de él, que él que iba a subir al cielo, pero fracasó. Y también Adán, con Eva, cuando ellos querían decir que querían ser como Dios, también fracasaron. O sea, ellos no aceptaban la voluntad de Dios. Y ya para ir terminando, siempre Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un reto para vivir de acuerdo a lo que conocemos en el Señor. Santiago sabe que es mucho más fácil el pensar sobre y hablar sobre humildad y dependencia de Dios que lo que es vivirla. O sea, a veces es fácil hablar de las cosas. A la hora de aplicarlas es donde está la diferencia. O sea, nosotros podemos leer la Biblia muchas veces, pero hay que aplicarla en nuestras vidas. Porque dice que al final dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, la escudriñamos, vamos aprendiendo lo que es hacer lo bueno. Y si no lo hacemos, ya es pecado. Nada más para terminar el Filipenses capítulo 4. Versículo 8. En esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí Santiago ahora nos enseña cómo nos dice de dónde vienen los pleitos, de las guerras, la forma en que nosotros debemos de vivir nuestra vida. Nos dice también cómo la ganancia es cuando tenemos humildad para humillarnos, cómo Dios nos da esa gracia y cómo nos va a exaltar. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.